Saludos mis queridos amigos, soy Germán Guambo. Tema número 13. La palabra más difícil de aceptar es aceptar. Para este tema de hoy, permítanme un pasaje apocalíptico, capítulo 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras dichas por el mismo Señor. ¿Por qué razón el Señor presenta aquí que si no eres frío o caliente, te vomitará? Hay tres ubicaciones. Primera, caliente. Segunda, frío. Y tercera, la central, tibio. El Señor acepta al frío o al caliente, acepta al frío o al caliente, pero no acepta al que está en condiciones tibias. El caliente es un símbolo de la efervescencia espiritual. El caliente es la figura de una persona comprometida, involucrada, y una persona entregada en plenitud. El frío es símbolo de una persona que no tiene interés espiritual, una persona que no está involucrada, una persona que no se siente sana espiritual, emocionalmente. Y en el medio tenemos al hipócrita, al que se disfraza, al que se maquilla, al que parece ser caliente, pero también parece ser frío, al que tiene un pie en el infierno y un pie en el cielo. Es esa condición la que el Señor no acepta. Es esa condición en la que el Señor no puede tomar. El Señor aquí está manifestándose como un médico que necesita que en primer lugar tú tomes la decisión y la capacidad y tengas la capacidad de aceptación de dónde estás parado. Pero el tibio no reconoce dónde está. El tibio se presenta bien, saluda bien, se ve bien, pero por dentro hay muerte. Si hay un tema que el Señor constantemente enfatizó en sus predicaciones es la hipocresía. Y es fácil caer en la hipocresía. Es sencillo involucrarse en una forma de apariencia espiritual, porque las personas confunden lo que es la espiritualidad. Se cree que la espiritualidad es una condición de un ser conductualmente bien. Llamamos espiritual a una persona que se sienta en la iglesia y no hace mucha bulla, que saluda despacio. Es una condición puesta en nuestra mente al punto que llegamos a pensar que las personas que sufren son espirituales. Los que padecen algo son espirituales. Los que rezan mucho son espirituales. Pero resulta que la espiritualidad va más allá de eso. Eso puede ser una forma de apariencia espiritual, pero la espiritualidad, en primer lugar, es sinceridad. Es saber quién eres tú. Una persona puede ser muy espiritual, pero equivocarse. Una persona puede ser muy espiritual, pero errar. Una persona puede ser muy espiritual y puede perder los estribos. Puede caer, puede tropezar. No existe en la Biblia un ejemplo donde un ser espiritual, una persona espiritual, no haya cometido un error. Es más, los santos de la Biblia son santos muy cuestionables y muy cuestionados. Sí, porque no encuentras a una persona que esté en una condición intachable. Al contrario, una persona espiritual es aquella que puede caerse, pero puede levantarse. Una persona espiritual es aquella que siente dolor, sufre y puede y tiene la capacidad de desahogarse. Una persona espiritual también es una persona que le reclama a Dios. Sabe cómo se siente y acepta cómo se siente. Puede ser vista como un frío espiritual, pero se acepta como es. En cambio, el tibio, aquel que está escondiendo, dando bendiciones a todo el mundo, pero por dentro lleva odio, rencor, sencillamente está viviendo una condición falsa.
Y ante esa condición falsa, no busca médico, no busca ayuda. ¿Has visto aquel anciano que en el templo alaba y en la casa insulta? ¿Has visto aquel miembro de iglesia que es muy fervoroso en la puntualidad, muy bueno para llegar, pero también en privado es bueno para juzgar, es bueno para señalar, es bueno para acusar? Tú le preguntas cómo está su vida espiritual o tú te das cuenta mirándole y él es formal, serio, es formal o seria. Aparentemente todo marcha bien, pero solamente, como dice el Señor, puede ser un sepulcro blanqueado, un ataúd pintado, pero dentro hay muerte. Dios acepta al ser humano como es. Cuando tú ves la vida de los apóstoles, no ves a Dios clasificando buen apóstol, mal apóstol. Lo que ves a Dios es aceptándolos a todos. Encuentras en medio de esos apóstoles a un Judas. Encuentras en medio de esos apóstoles a los hijos del trueno. Encuentras en medio de esos apóstoles a un dudoso. Encuentras en medio de esos apóstoles a alguien que tenía intenciones y robó. Pero ¿sabes lo que hace con ellos? Les encarga responsabilidad, les da labores. A Judas le hizo tesorero, sabiendo aún que él tomaba de las arcas de Dios. No me pidas que explique eso, eso es otro curso de liderazgo. ¿Por qué Dios le dio a Judas un cargo en el área que era su debilidad? Esa es una pregunta. Pero lo cierto es que Dios los aceptó. Dios no se ve rechazándolos. Dios no se ve espantándolos. Dios no se ve quitándolos del camino. Al contrario, camina con ellos, duerme con ellos, vive con ellos, les predica todos los días y les envía a hacer la labor de Él. ¿Por qué? ¿No te has preguntado nunca eso? Es tan grande la aceptación de Jesús que cuando está en el Calvario, al ladrón de la derecha y al ladrón de la izquierda, los acepta. Aceptación. Si hay algo que cura el corazón de un ser humano, no es el látigo conductista que trata de someterlo. Lo que fortalece a un ser humano es la aceptación. Un niño llega a casa, se encuentra con una familia, es invitado a una casa de desconocidos y se encuentra con una familia que no ha visto él nunca. Llega temeroso, se pone detrás de mamá, detrás de papá. Y entonces la mamá de la casa le trae un pastelito. El niño abre los ojos. Luego le trae un juguito. ¡Wow! Juguito, esta gente es buena, dice el niño en su mente. Trae cosas agradables. Luego le trae los juguetes de su hijo. ¡Juega! Y él se da cuenta de algo. Los papás de esa casa luego se arrepentirían haberle abierto las puertas. Porque el niño cuando toma confianza, empieza a correr, empieza a saltar, empieza a volar, se siente libre. Cuando un ser humano es aceptado, se siente libre. Este pasaje no me está hablando de alguien que solamente es aceptado por Dios porque es caliente, espiritualmente hablando, o alguien porque es frío, espiritualmente hablando. El problema del medio es que no pide ayuda porque no se da cuenta que es tibio. Está embelecido en su orgullo espiritual y no se da cuenta dónde está parado. No se da cuenta que es un fervoroso espiritual o no se da cuenta que es un frío espiritual y prefiere quedarse en el intermedio. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las crisis parten de la palabra aceptar? El problema en una relación destrozada, ¿saben cuál es? En que ellos no aprendieron a aceptarse. Porque no existen seres humanos perfectos, existen seres humanos que se aman y se aceptan. El problema de perder amistades, ¿saben cuál es? Fácil.
no llegaron a aceptarse con sus diferencias y empezaron a criticarse. Y al criticarse, se despedazó la amistad. El punto para solucionar las crisis, ¿saben cuál es? ¿Saben dónde empieza? En aceptar. El momento que acepto que tengo una crisis, empieza la solución del problema. Mientras no lo acepte, nunca podré encontrar el inicio de la solución del problema. El problema para ser feliz, ¿saben cuál es? Aceptar lo que tienes, aceptar dónde estás y ser feliz con lo que tienes. El problema para superar una relación rota, ¿sabes cuál es? Sencillo. Aceptar que esa relación es parte del pasado y que ya no necesitas seguir viviendo de los recuerdos del pasado. ¿Sabes cuál es la crisis de la educación de los hijos? Sencilla. Los padres no aceptan que tienen hijos jóvenes que tienen una manera diferente de ver la vida. Y los hijos no aceptan que tienen padres mayores que ellos y que vivieron otra generación. A eso se lo llama crisis generacional. Pero es un asunto de aceptación. No aceptamos que los hijos son diferentes, son jóvenes de otra época y los hijos no aceptan que tienen padres que pertenecieron a otra época. ¿Sabes cuál es el problema para olvidar? Es aceptar, es no aceptar que eso ya pasó. Constantemente estás recordando algo negativo, constantemente estás sufriendo por algo que ya viviste. La palabra es sencilla. No aceptas que eso ya pasó. No quieres aprender la lección de esa experiencia negativa y te quedas ahí en el pasado sin aceptar que estás viviendo otro tiempo. El problema para aprender, ¿sabes cuál es? Aceptar que no sabes. Si estás empeñado, orgulloso, sacando pecho, como el pavo real, considerándote que entiendes y sabes todo, no podrás aprender porque el orgullo no te permite aceptar la humildad del aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Casi todas nuestras crisis están en aceptar. Por ello, también la crisis espiritual tiene que ver en que cada día podamos aceptar a Dios en nuestro corazón. No dejes de aceptarlo. Un abrazo para todos ustedes. Soy Germán Guambo.